Sí, bueno, continúo entonces. Actualmente, estos son los viajes, digamos, en el área metropolitana de una encuesta que se hizo en el 2014. Vemos que en ese entonces había todavía una mayoría que se transportaba en el transporte público, pero obviamente este número fue ido reduciendo a lo largo de los años por la facilidad de comprarse un automóvil o una motocicleta. Entonces, hoy en día, digamos que el transporte público está perdiendo pasajeros. Incluso se puede hablar de una mayor pérdida a causa del COVID, donde algunos hablan de incluso un 50% de pérdida de la demanda. El, el otro factor a tener en cuenta o el otro inconveniente es la estructura de gobernanza. Ahora, como mencionaba anteriormente, están los internos municipales que dependen de cada municipio. Ellos pueden circular solamente dentro del distrito o el área que corresponde al municipio. Luego tenemos los metropolitanos, que sí ya dependen del viceministerio de Transporte, que van de un municipio a otro, pero solamente dentro del área central. Y los que salen fuera de la capital y del área sí, del departamento central son los de corta, media y larga distancia, así como también los internacionales que dependen de la Dirección Nacional de Transporte. ¿Cuál es uno de los problemas, verdad? Tenemos distintos sistemas, distintas reglas de juego, distintos financiamientos. En el caso de los municipales y los de corta, media y larga distancia, no tienen subsidio. En cuanto a los metropolitanos, tienen un subsidio, aunque sigue siendo un poco bajo, del 3 al 10%. Y también tenemos que cada uno tiene sus reglas, ¿verdad? En algunos exigen ciertos niveles de comodidad, de antigüedad de la flota, de, de la cantidad de humo que pueden emitir o de los distintos controles como el ITV. Entonces, no hay realmente algo unificado. Como vemos en esta imagen, en pleno centro de San Lorenzo, vemos cómo hay muchos buses, pero todos son diferentes, o sea, todos son regulados por distintas instituciones. Y eso también perjudica al pasajero, porque de repente eh, ahora con el tema del billetaje electrónico, los internos y los de corta distancia no están obligados a tener los validadores. Entonces uno capaz ya se acostumbró a usar el billetaje y luego no puede utilizar en los otros porque todavía no es una exigencia. Y luego cada uno también tiene su propia forma de cobrar, ¿verdad? Los de corta distancia cobran por la distancia que uno recorre. A veces vos pagas 3.000, a veces 5.000, a veces 6.000, de acuerdo a dónde te vayas. En cambio, los del viceministerio o los internos son fijos, ¿verdad? Eh, Incluso los internos muchas veces se adecuan nomás a los del viceministerio, a los intermunicipal, cuando en realidad nunca se estudia, nunca se realiza cuánto debería costar el pasaje, sino solamente se adapta a lo que, a lo que dice el viceministerio de Transporte, ¿verdad? Entonces ahí también de repente hay un conflicto entre las decisiones de la municipalidad. Luego está el problema de las paradas, ¿verdad? Hoy en día tenemos a los municipios como encargados de ofrecer las paradas, los refugios en lugares obligatorios. Luego tenemos la MOPC, que es la encargada de instalar en los corredores o en las rutas, ¿verdad? Rutas nacionales y departamentales. Y por otra parte, el sector privado que suele instalar, digamos, paradas en ciertos lugares, pero sin realmente coordinar con el municipio, sin tener realmente un plan estratégico de dónde van a estar ubicadas las paradas. Y las paradas son elementos súper clave para el sistema porque a través de las paradas no solamente le damos comodidad y seguridad a los pasajeros, sino también optimizamos el servicio al coordinar la suba y, eh, digamos, cuando la gente baja. Entonces, es un tema que hay que prestarle atención, es responsabilidad de todos, pero también hay que coordinar entre todas las instituciones cómo van a ser las paradas, ¿verdad? Por suerte ahora se está trabajando en conjunto de tal forma a unificar el tipo de parada, el tipo de color, el tipo de asiento que va a tener. Y eso es muy importante porque da una sensación de orden, una sensación de seguridad al pasajero.
Y luego también hay que analizar la financiación, ¿verdad? ¿Quién tiene que financiar? ¿Debe financiar el municipio? ¿Debe financiar el MOPC? ¿Debe financiar el sector privado o incluso las empresas de transporte que son las que finalmente se benefician también de cierta forma con las paradas? Entonces es un tema que hay que poner en debate y hay que darle la importancia que realmente se merece, porque estamos hablando de más de 2.500 paradas en toda la área metropolitana que tienen que ser construidos, mantenidos y obviamente ubicados en posiciones estratégicas. Luego tenemos, digamos, ciertas cuestiones que no dependen mucho del transporte en sí, sino de lo que es la fisonomía urbana de la ciudad, ¿verdad? Si tenemos una ciudad muy densa, con gente viviendo cerca uno de otro o en departamentos de 3, 4 pisos, tenemos más gente disponible por kilómetro. En cambio, si tenemos una ciudad dispersa, como el área metropolitana hoy en día, donde uno tiene que recorrer muchos kilómetros para entrar a un asentamiento o una compañía, o tiene que hacer recorridos largos, para tener la cantidad de pasajeros por kilómetro se vuelve menos rentable. También la transitabilidad, ¿verdad? ¿Qué tan accesibles son estos puntos de parada para los ciudadanos? Si una persona tiene que caminar 600 metros o 1 kilómetro o 2 kilómetros, ya se vuelve un poco incómodo, más todavía de noche o en lugares donde ni siquiera hay vereda. Entonces, digamos que la gente se desmotiva de usar el transporte y termina optando por comprarse una moto, un auto, justamente para no caminar y no tener acceso al transporte. Luego tenemos la linealidad. Si nuestro trazado es por un sector donde hay muchos servicios, por ejemplo, el mercado, la terminal, o lugares donde hay mucha demanda de gente, en una línea recta es mucho más ventajoso para el sector del transporte. En cambio, si tiene que hacer varias vueltas, irse a un lado de la ciudad, después al otro, lo que pasa mucho con los tramos que van hacia el centro para buscar demanda solamente y no realizan una línea recta, eso también desmotiva mucho al pasajero porque está perdiendo su tiempo yéndose a lugares que realmente no se quiere ir. El pasajero también quiere ir de punto A punto B y muchas veces, digamos que los itinerarios no están preparados para eso. Los itinerarios pasan por lugares donde hay mucha demanda y eso también desmotiva al pasajero de utilizar el servicio. Pablo, 2 minutos. Ok, ya terminó. Y por último, la proximidad, ¿verdad? ¿Qué tan cerca están los lugares de donde vive la gente o dónde se va a trabajar? Si uno vive en el Panay y tiene que irse al centro, está haciendo un viaje muy largo, el transporte público también tiene que cubrir esas distancias y hace que se vuelva mucho más difícil mantener un servicio justamente por el costo del combustible, del neumático, del desgaste. Son varias cosas que entran en juego. Y es un círculo vicioso, ¿verdad? Un círculo vicioso que genera finalmente más autos, más tráfico, disminuye la cantidad de gente, la gente quiere ir más lejos porque quiere tener una casa con patio. Son varios factores que hacen que la rueda gire en contra del pasajero, en contra del transporte público, y son soluciones que se tienen que dar desde el Estado, no solamente de un ministerio en específico, sino tiene que ser un trabajo en conjunto entre todas las instituciones. ¿Cuáles son acciones concretas para terminar? En primer lugar, unificar criterios a nivel metropolitano, optimizar, integrar las líneas entre sí, que uno pueda hacer un transbordo entre líneas, que uno pueda pagar con su misma tarjeta en varios buses. También proponer carriles exclusivos para buses para optimizar el servicio, paradas obligatorias y refugios seguros hacen que sea mucho más óptimo el sistema. Invertir en transporte público masivo, en Metrobús, en tren de cercanía y generar un desarrollo orientado a transporte. En la imagen se ve un ejemplo en Hong Kong, donde ellos construyeron un edificio en la parada o en la terminal de este tren elevado. ¿Por qué? Porque justamente toda esa gente que viene al edificio va a ser la que usa, entonces ni siquiera tiene que caminar, se baja del ascensor y ya está conectado a todo el sistema metropolitano. Entonces eso también hay que buscar, hay que construir, hay que densificar la ciudad en lugares donde hay acceso al transporte. Y por último, algo muy importante que es la planificación urbana, que lastimosamente hasta hoy nadie realmente La muestra consulta. interés.